Record. A partir de ese momento comenzamos ya con la habilidad de grabar. Está bien, doctor. Bienvenidos nuevamente a una charla por el doctor Javier Ramírez del INTA de México, relacionada con ganadería regenerativa y el diseño y manejo hidrológico de los ranchos ganaderos. Entonces, doctor, bienvenido y por favor le cedo la palabra para que usted se introduzca y desarrolle su presentación. Buenas tardes y adelante. Gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, para hablar un poquito de mi formación, nada más soy ingeniero en irrigación de la Universidad Autónoma Chapingo con una maestría en hidrología, recursos naturales en la Escuela GREF de Ingenieros Civiles y Forestales en Francia y con un doctorado en Ciencias del Agua Hidráulica para grandes canales, también en la misma universidad, en la Escuela GREF de Francia. Lo interesante de este asunto, pues es evidentemente es la formación que yo inicio en el riego, en grandes distritos de riego en México, que luego me hago cargo de un área de conservación de cuencas en vías ambientales en el instituto, y que una de los efectos que causa en mí el manejo de estas dos áreas, pues evidentemente es mezclarlas, es encontrar soluciones, como he dicho yo, en agricultura, en campo, en montaña, en áreas elevadas con pendientes, ¿sí? Pero en particular también muy adaptado a la ganadería. Entonces, lo que yo les voy a presentar es una mezcla del trabajo que hice en Guatemala, allá digamos en agricultura regenerativa, con ese enfoque de keyline. Y regresando a México hace más o menos un año que regresé, me fui a hacer cálculos de hidrológicos en grandes ranchos para la parte norte de México, es Chihuahua, pero con una muy poca lluvia promedio de precipitación media anual. Pero resulta que las áreas de captación son enormes, entonces tenemos prácticamente la misma cantidad de agua en un lado y en otro. En un lado llueve mucho, con poca superficie de captación, y en el otro lado llueve poco, pero con más área de captación. Y este enfoque es el que les interesa también a muchos ganaderos de México. Nosotros arrancamos primero planeando productivamente qué es lo que podemos hacer. Evidentemente que ahorita el enfoque pues sería forrajes. Lo más elemental entonces es informar que esta metodología hace uso de los diferentes cultivos forrajeros, de planes de suelos, de condiciones edáficas, se procesa la información y terminamos obteniendo mapas para que nosotros podamos ver qué cultivos sembrar en qué disponibilidad a lo largo de una microcuenca. Esto es de lo más interesante que sale. Planos de este estilo, con esa información que ahí se observa, agarramos la microcuenca, hacemos la planeación productiva y decimos en qué parte de la microcuenca qué podemos cultivar. Si es en sentido agrícola, ya saben que nos referimos a cultivos hortofrutales de alta gama, como decimos en México, y si es para enfoque de ganadería, pues nos vamos a los cultivos forrajeros. Pero fundamentalmente es la misma historia, es una finca de gran ganadería que puede tener albergado también una finca de carácter agrícola en sentido regenerativo. Y todos los cultivos así los organizamos en conglomerados. O sea, eventualmente nosotros ya sabemos qué siembra la gente y solo potenciamos el crecimiento con manejo del cultivo, con diferentes técnicas de manejo del agua en el balance hídrico a nivel de la raíz. Entonces, esto es lo que fundamentalmente armamos en estos esquemas. Y una de las preguntas que hace la gente es, ¿qué tanta superficie podemos tecnificar en términos de una microcuenca? Me refiero a qué tanta agua de la que escurre podemos captar, meter, almacenar y luego salir a regar praderas, salir a regar, lo voy a decir así, ranchos, fincas con fines agrícolas y con fines ganaderos. Esta respuesta la hacemos a través de la modelación SWOT, que nos permite determinar adecuadamente la disponibilidad de agua y su uso respecto a las áreas, a las aguas de retorno y de escurrimiento. Eso es lo que es importante.
Evidentemente que también conviene saber cuánta agua producimos en el rancho, en la finca, pero también en qué momento estamos partiendo, cuál es la línea base de producción de sedimentos. Entonces, nosotros volvemos a sacar información sobre el modelo de elevación digital, ¿sí? Ponemos todos los usos de suelo en mapeo SIG, ¿sí? El uso de la tierra, por supuesto, los modelos de elevación, la red hídrica y toda la información climática para saber cuánto estamos produciendo en esa microcuenca en términos de agua, pero también en términos de sedimento. Aquí el resultado más importante, pues evidentemente es que nosotros sabemos cuál es el uso de suelo que más degrada en términos de producción de asolve y donde tenemos también que reparar el control de la erosión, etcétera, para que nuestro sistema productivo no se degrade. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que el suelo es la cubeta que guarda el agua que cae de la lluvia y que es más bien benéfico para la parte productiva. Entonces hacemos este tipo de balances. Uno de los enfoques que también se hacen a lo largo de la microcuenca, pues es hacer unidades de respuesta hidrológica, en particular porque puede haber suelos de muy buena calidad que tengamos interés en tecnificar ampliamente para nosotros meterle un cambio de cultivo forrajero o un cambio de pasto o una aplicación agrícola importante y sobre esa nos canalizamos y hacemos el modelo distribuido a lo largo de la microcuenca. ¿Qué nos permite tener? Nos permite tener el balance y la disponibilidad del agua en cada unidad de respuesta hidrológica. Y finalmente, lo que más nos interesa entonces en este caso es la línea base de cuánto escurrimiento tenemos, cuánto producimos en términos de escorrentía y cuántos sedimentos está arrastrando. Después de eso pasamos al modelo de finca o del rancho para ver cómo vamos a utilizar lo que tenemos a disposición en términos de relación agua, suelo, bosque y energía. Entonces empezamos con este concepto. Es que este concepto es relativamente no reciente, pero sí tiene algunos años de creado y fundamentalmente se llama Keyline. Nosotros así en la microcuenca que aparece a la izquierda encontramos el key point, ¿verdad? El punto clave. Y ese es un punto de inflexión a lo largo de esa microcuenca que nos permite en ese momento, en ese punto, captar la mayor cantidad de agua en el sentido del área de captación. Entonces, ahí es donde normalmente proponemos hacer el reservorio y luego salimos con curvas de nivel para darle el seguimiento al agua. Podemos llevar entonces el agua de la barranca, del arroyo, hacia la parte del lomerío. Pero para nosotros ahora, combinando con el agua, con la parte de conservación, restauración de cuencas, no solamente el keyline es una manera de preservar el agua, de recuperarla, meterle la ingeniería necesaria, sino que, como lo menciona Yomans, todos los caminos, todas las partes que componen la microcuenca son áreas de captación y en algún lado podemos captar y meter en sentido amplio áreas productivas, no solamente ganaderas, no solamente agrícolas, sino que también de otro uso. Puede ser uso recreativo incluso. Y nosotros le agregamos que toda obra de conservación fundamentalmente es cosecha de agua. ¿En qué sentido? En que si definimos bien en qué sentido vamos a controlar la intensidad de lluvia máxima, entonces nosotros podemos almacenar tanto nutrientes que van con la lluvia como la cantidad de lluvia necesaria para un cierto periodo de retorno. Y todo lo diseñamos en función de análisis. Todas las obras de conservación entonces son cosecha de agua de lluvia. Enseguida hacemos un análisis de microcuenca, ya cuando vamos a entrar a la parte de análisis para ver dónde están los temas productivos. Volvemos a aplicar en sentido general el keyline para saber dónde están los bordos de almacenamiento, cuál es la carga necesaria para que el agua llegue a presión. Puede llegar a presión, ya dijimos que a un hortofrutal, a un pasto, a un cultivo forrajero, pero todo se hace en ese sentido, bien calculado en sentido estricto de uso consultivo a través de las variables de clima del lugar, y eso nos permite evidentemente retrasar áreas productivas, áreas
de agostadero, áreas que son benéficas para la conservación y las partes que son dedicadas a la reforestación, conservación, se traducen en bancos de materia orgánica para nosotros meterle esa materia orgánica también, el préstamo de nutrientes, banco de préstamo de nutrientes para las áreas productivas, sin necesidad de aplicar tanto abono inorgánico, pues en ese sentido entonces le agregamos vida al suelo y en ese sentido somos ganadería regenerativa, agricultura regenerativa, más aparte el manejo del estiércol que se le da al tema de la ganadería regenerativa. Entonces, todas esas áreas aparecen así. Nosotros hacemos uso de toda la información posible que nos pueda prestar el país, la localidad, incluso las bases de información satelital que se tiene en todo el mundo. Hacemos uso de esa información para corroborar lo que tenemos en campo. Y evidentemente que nosotros hacemos el diseño de pequeños bordos de almacenamiento en los dos sentidos. Si es para agrícola, ya sabemos que el requerimiento de riego de los cultivos constituye el almacenamiento y en qué sentido vamos a aplicar el agua para considerar la pérdida por cuestiones de eficiencia. Pero lo mismo hacemos para la distribución del agua del ganado, o sea, el ganado lo llevamos a los cercos eléctricos para que el ganado bebe directamente con el agua, la llevamos a esos lugares donde está pastando el ganado y todo se diseña en base al requerimiento. Por un lado, entonces el requerimiento puede ser agrícola o puede ser pecuario o incluso puede ser, como dijimos, recreativo. Diseñamos enseguida el sistema de riego, el sistema de distribución de agua, hacemos el trazo respectivo de los cercos eléctricos y de los bebederos, y en eso estamos conjuntando los dos temas. Luego siguen las obras de conservación de agua, suelo y, como decimos, bosque, reforestación, ¿sí? Y el tema de la energía, todo el tiempo tratamos de llevar lo siguiente, que sea por energía potencial la distribución del agua o bien por cuestiones de manejo de tecnología que sea fotovoltaico. Y nunca vamos a diseñar una curva o una acequia en el sentido de keyline que produzca erosión. Nosotros no vamos a hacer ese diseño, sino que nos vamos a ir con el criterio de mitigar la intensidad de lluvia 24 horas, que para un cierto periodo de retorno, ¿sí? Pero no producir erosión. Ese es uno de los temas que hacemos. Lo diseñamos con el tema de tecnología de canales, sin mayores esfuerzos que eso, ¿verdad? Y toda la obra de conservación que tenemos la vamos a dedicar sobre nuestro análisis que hagamos de eventos extremos, como les acabo de decir, una intensidad de lluvia máxima a un cierto periodo de retorno. Nosotros regularmente elegimos de 15 a 20 años en estos temas de tanto en Guatemala como en México, así los hemos elaborado. Pero además hemos agregado también el manejo de materia orgánica, el composteo, que también se hizo en Guatemala. La imagen derecha de los chivitos ahí en esas formas era para capturar tanto el orín como, como el estiércol y meterlo a disposición, en ese caso de aguacates, frutales como manzana, ciruelo y a en melocotón. Y claro, toda la materia orgánica que podamos incorporar a la tierra, al manejo del terreno, del pastizal, va junto con, no hay manera de diferenciarlo. Lo mismo hacemos con cualquier cobertura que nos permita agregarle materia orgánica al lado productivo, que sea pecuario, que sea al alimento del pastizal, y también todas las cortinas rompeviento favoreciendo el tema de disminución de la velocidad del aire para que la evapotranspiración también se disminuya. Y claro que manejar en el sentido del ganado, pues todo con cerco eléctrico, para que la distribución del pastoreo no selectivo, bastante intensivo, pues que la popó de los animales se distribuya bien en los cercos eléctricos, en los potreros pequeños, para que con los periodos de descanso se recupera. Y si tenemos agua, le vamos a aplicar el agua a través de los sistemas de riego, como se maneja, como se menciona aquí. Después está
que todo el tema lo combinamos con capacitación de servicio en el mismo modelo. Los modelos a veces nos piden que hagamos, como en este caso, que hagamos algunos ejemplos en campo de algunas parcelas o fincas que son pequeñas a grandes. Las muy pequeñas se van evidentemente a hortaliza, las medianitas se van a frutal y ya las muy grandes extensivas se van a pastizal. Y entonces, en el caso de la parte norte de México, sí nos han pedido que empecemos a hacer programa, sistemas, diseño sistemas de riego para regar pastizal, aunque sea con uno o dos riegos en el norte, les permite que uno o dos riegos en las zonas semidesérticas, el pasto crece hasta 1 metro con esos dos pequeños riegos que les dan. Eso es lo que manejan los usuarios del norte. Entonces, como se observa aquí, no hay límite para los sistemas de riego, ya se pueden implementar en zonas ya de mucha pendiente y lo que hacemos es que se involucre el usuario para que el usuario pueda tener toda la idea de cómo repararlos. O sea que la formación al momento de que se invita al usuario a integrarse, a construir los sistemas desde los almacenamientos pequeños, las geomembranas, los trabajos de afine de la geomembrana para el bordo, para el almacenamiento, desde ahí hasta la instalación de sistemas de riego, de los bebederos, de llevar el agua, de instalar las pequeñas bombas, de lo que sea necesario, todo lo hicimos junto con el usuario, con el productor. Y en todos los casos andaba la gente. Como decimos, aquí estamos mezclando parte ganadera con parte agrícola y en particular en México hay ranchos muy grandes a los que estamos asesorando y también piden capacitación. Y en particular en Guatemala, la capacitación se daba al Ministerio de Agricultura y Ganadería y Alimentación en todos los casos, pero también a los gobiernos estatales, municipales y a los productores en campo para que ellos sepan darle mantenimiento a sus sistemas. Entonces, todo eso ha sido aplicaciones grandecitas en México, miren, de manera muy rápida. Aquí tenemos aguacate con cosecha de agua, ¿vale? Este es un tema grande. Aquí tenemos, por ejemplo, un enfoque de conservación grandote Quiline en el sur ahí aparece el volcán Popocatépetl. Entonces ese volcán está, toda la parte sur está trabajado con obra de conservación para producción de durazno y granadilla y mucha parte de aguacate, ¿sí? Y ahí se observa cómo va creciendo. Este es el tema, cómo se ve en la imagen de satélite cuando ya se interviene. Guarda muchísima agua y prácticamente todo el año está en esa condición. Y esta parte de aquí, que es su alta rentabilidad, también son ejemplos muy grandes que tenemos en México de producción de aguacate, donde si alcanzan a ver, está el lago de Chapala, Guadalajara al norte, y ahí donde está el texto, la imagen, ahí donde se observa, está una presa chiquita que no alcanza. Aquí nosotros hicimos un trabajo sobre la presa, tenían aguacate, la presa es pequeñita, se secaba, empezaron a hacer geomembranas, almacenamientos con geomembrana, y esa misma técnica migró hacia la montaña, del lado derecho en la parte baja se alcanzan a ver. Entonces, esas cosas son bastante enormes en México, empiezan a aplicarse, en particular estas de alta producción, combinado con terraceo continuo para sembrar aguacate y para la parte del trabajo de los ganaderos, pues apenas estamos implementando nosotros en la zona, pero sí hay aplicaciones que no nos corresponden todavía para Keyline. Entonces, este es lo que más hemos trabajado nosotros en México y pues esta sería la presentación. Muy bien, doctor Ramírez, la verdad que es un logro destacado lo que usted estaba obteniendo para transformar el paisaje en estos ranchos, pero el paisaje productivo, la estabilidad de la producción de biomasa en las épocas secas. Eh, a nosotros nos queda muy claro, pero sí yo deseo entonces proponer a los participantes
que abran su micrófono, su cámara, si lo desean, y hagamos las preguntas. Adelante, Ricardo, aquí está en línea ya. Activa el micrófono y participa. Ok, bueno, buenas tardes. Muchas gracias, doctor, por la exposición. Una pregunta con respecto, ok, me queda muy claro la colección del agua, cómo llevarla a los cultivos, pero eh, para distribuirla en los cultivos, eh, ¿qué tipo de riego utilizan? O sea, para hacer el agua, para llevar el agua al cultivo, ¿qué tipo de riego utilizan? Si utilizan solamente uno o depende del objetivo, o se puede usar cualquier tipo de riego. Sí, nosotros eventualmente hasta el día de hoy hemos trabajado con mucho con goteo para hortaliza y con microaspersión para frutal. Y también hemos hecho microaspersión para pastos cuando manejamos a pequeña escala, pero con equipos móviles de microaspersión. Una vez que sale, por ejemplo, el ganado de haber transitado bajo el esquema de pastoreo no selectivo, viene en época de estiaje, por supuesto, el agregado del agua, evidentemente programada y calculada, y pues sí, el crecimiento y la respuesta son rapidísimos. Entonces, a mí me parece que debemos de salir un poquito del contexto normal de que efectivamente en Centroamérica llueve bastante, pero sí hay como unos 5 meses que no llueve y que los pastos también se secan. Y ahí podemos efectivamente explorar el tema de que podemos almacenar el agua en la época de invierno, dicen ustedes, de lluvias, y utilizarla en época de estiaje. Entonces, eso es muy clásico. También en México ya aparecen. En el norte, pues siempre ha sido el caso, pero en el sur están empezando a aparecer también. Ok, mencionaste ahí que para mover se utiliza, o no sé si parte se utiliza, o qué porcentaje se utiliza ¿cómo se llama? La luz solar. Y mencionaste otro término por ahí que se me olvidó ahorita. ¿Cuál es el otro término para mover el agua? Para mover el agua, quiere decir, nosotros priorizamos energía potencial, quiere decir que el almacenamiento lo hacemos topográficamente elevado y, Ok. y salimos en riego presurizado, pero el aporte del agua está arriba. O sea, la dio el ciclo hidrológico. Y donde tenemos que recuperar Sí. carga, entonces ahí utilizamos eventualmente la tecnología más sencilla de integrar es la fotovoltaica, pero no estamos Porque peleados con ningún tipo de energía, ¿no? estás Ese es por priorizar el uso de energía menos contaminante. Es correcto. Muchas estás gracias, doctor. Muy amable. Mira, alguien más levantó la mano y yo inadvertidamente lo silencié. Ofrezco disculpas, por favor. El que quiera participar, adelante, bienvenido. Buenas tardes. No sé si no encuentro cómo levantar la mano, pero sí puedo participar. Mi nombre es Raquel Sigüenza de Guatemala. Adelante. Pues gracias por la invitación. De hecho, yo tengo el privilegio y el gusto de conocer a Javier desde la UICN aquí en Guatemala. Hemos estado trabajando y parte de los ejemplos que él presentó justamente son acá en el altiplano de mi país. Eh, Yo estoy súper interesada desde el punto de vista personal y Javier lo sabe, vamos ojalá montar un pequeño piloto aquí en una pequeña finca ganadera en el Pacífico. Y siempre hay un par de preguntas que me hacen las personas interesadas en esto. Lo primero es si puede hacerse en terrenos planos y eso es algo que yo ya a Javier se lo he preguntado, pero me gustaría porque esa es la primera duda que uno tiene de cómo llevar en este sistema en terrenos que son un poco más planos, ¿verdad? El keyline. Y la segunda pregunta que también hacen muchas personas es al menos costos estimados, ¿verdad? Porque uno puede pensar que es una inversión pues bastante fuerte la que debe hacer, aunque ya de cara a los escenarios que hay aquí de variabilidad climática, pues tiene todo el sentido en la región del Pacífico del país, por ejemplo, en Guatemala, el estar considerando hacer reservorios de captación de agua de lluvia. Entonces, esas son las dos preguntas, Javier, y qué gusto escucharte. Sí, claro, muchas gracias, Raquel, y qué gusto saludarla. Fíjese que sí, o sea, por eso yo digo
que el sentido amplio, cuando nosotros hablamos del keyline, yo hablo de todas las obras de conservación y también insisto mucho en decir que la cosecha de agua en sentido amplio, pues es almacenar el agua en la parcela, que no se salga una vez que la trajo el ciclo hidrológico, que nos dure el mayor tiempo posible para que se utilice de la mejor manera. Una de las formas del Kila en la que yo expongo ahí en el volcán Popocatépetl es justamente lo que le llamamos keyline en términos de conservación, porque hay de cuenta que todo terraceamos y lo guardamos, y eso pues es recarga de acuíferos. Simple y llanamente no tenemos una geomembrana, pero tenemos el acuífero que ha estado aumentando, y si le ponemos una bomba y lo hacemos con fotovoltaico, pues ahora tenemos que en realidad nuestro suelo, nuestro espesor de suelo, el acuífero, eso es nuestro almacenamiento. Y de alguna manera podríamos suponer que le pusimos la geomembrana, aunque no la ponemos, pero lo que estamos haciendo es retardar, es promover la infiltración para que el ciclo hidrológico nos guarde el agua en nuestra parcela. Y ahí la tenemos abajo, ahí la bombemos. Nosotros hicimos un ejemplo de ahí en Zaragoza, en Guatemala, con la gente del MAGA. El modelo consistía en hacer terrazas individuales, terrazas generalizadas, control del descubrimiento superficial para promover la infiltración, que en esos suelos volcánicos es impresionante cómo fluye. O sea, controlar todo el descubrimiento superficial y hacerlo que se meta al acuífero. Y el señor tenía dos bombitas y evidentemente que los pocitos le dan más agua. Y con eso le alcanzaba para una parcela como de yo creo que eran unas 4 hectáreas de aguacate. Entonces, en ese sentido, ¿se puede en lo plano? Por supuesto que sí, pues es un tema generalizado. Incluso ahí en su país es más peligroso hacer keyline en pendientes tan fuertes porque como debe ser el caso, seguramente la promoción y la acumulación de caudal en un cauce al cual le pusimos pendiente, pues se pueda desbordar, incluso se puede llevar bastante suelo, ¿no? Por eso, en todos los keyline que yo hice en Guatemala, promoví mucho la curva a nivel, pero sí puede tener pendiente. Y los costos que a mí me salieron por hectárea, pero evidentemente aquí sí es más orientado hacia el riego, que evidentemente tendría que ser lo más caro. Me refiero a que puede ser riego de pastos, puede ser riego de cultivo forrajero. Yo saqué costos así, pero los tengo en pesos, pero lo dividen entre 20. Yo saqué de 80,000 pesos por hectárea hasta 150,000 pesos por hectárea. Si lo dividen entre 20, eso ya da en dólares, más o menos. Ahora, yo le quiero decir que cuando nosotros hacemos grandes sistemas de riego aquí en México, que hacemos presas, canales, etcétera, la inversión por hectárea no es menor de 250,000 pesos. Entre 20 lo tienen en dólares. ¿Eso qué quiere decir? Que somos más económicos que el hecho de hacer una inversión grande en un distrito de riego. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos, ahora sí que hacemos presitititas, no presotototas, y ahí bajamos. Y claro que a una escala mayor, pues habría que compararlo, pero nosotros podemos hacerlas del material, incluso con el mismo suelo del campo, si es muy arcilloso, buscar las áreas donde podamos hacerlo. Y por supuesto que esos precios no son caros, son los que requiere la inversión. Con eso quiero decir que va a ser más caro no hacerlos porque la gente a veces pierde mucho su ganado, a veces pierde más de lo que yo le acabo de mencionar del costo de un sistema de riego por hectárea. Fácil, lo pierde. Por ejemplo, ahorita Chihuahua, que no tiene agua, que está en la sequía extrema, la gente está obligada a vender su ganado, ¿eh? Y cuando lo vende, ya no lo vende, cuando lo vende forzado, pues ya no está tan gordo porque le está faltando el agua, le está faltando el alimento. Entonces, la naturaleza lo pide. Yo creo que esa sería la forma de explicarle que no hay inversión que no sea redituable en ese sentido, porque hay que producir biomasa y alimentos también para los animales. Gracias, Raquel. Al contrario, Javier, gracias a ti. Y sí, de acuerdo, de hecho, acá en Guatemala ya hay ganaderos que están empezando a vender su ganado por el temor de una estación seca muy fuerte y muy prolongada. Así que muchísimas gracias, totalmente de acuerdo, es que es mejor invertir en este momento que luego la pérdida es mayor. Y gracias también por la explicación de cómo pueden funcionar en terreno plano. Sí, muchas gracias a ustedes. Gracias, doctor, por esa explicación tan generosa, la verdad.
Yo creo que hay al menos uno o dos más que están eh, con interés de plantear preguntas, así que los estimulamos a que den el paso adelante y se comuniquen directamente con el doctor Ramírez. Bueno, mientras tanto, doctor, yo le hago una pregunta, a ver si nos puede comentar adicional en las mediciones que ustedes hacen, la escorrentía en los suelos actualmente en condiciones naturales. Nosotros acá en Centroamérica, particularmente en Costa Rica, usando penetrómetros, hemos encontrado niveles de compactación de suelos muy altos, muy por encima de 2000 kilopascales y con mucha frecuencia 2800, 3000, 3300 y hasta más. Eso es muy perjudicial. Si ponemos como un nuevo nivel de referencia, el nivel al partir del cual nosotros dejamos de ver lombrices, que está alrededor de 1200 kilopascales. Entonces, ya en 1200 no hemos vuelto a ver lombrices. Y aquí estamos teniendo 2800, 3000. Justamente hoy andaba en un rancho ganadero. Tiene 35 años de haber quitado la agricultura y sembrar pasto. Eh, y el propietario se quedó extrañado. La parte más baja, a los 15 a 20 centímetros de profundidad, tiene una capa entre 2800 y 3300 kilopascales. Entonces, ahí hay una capa tan densa que no hay porosidad. Entonces va de vuelta la pregunta. En suelos así complicados con esta situación, ¿cómo anda la infiltración o las pérdidas por escorrentía? Y después de que ustedes hacen la intervención, si nos puede referir nuevas métricas de esta variable. Adelante. Bueno, fíjese que nosotros nos fuimos por una equivalencia un poquito distinta. Nosotros lo que hicimos fue que en el caso de Guate, la verdad quiero decirle que en la zona del altiplano hay suelos de verdad que tienen una cosa que le llaman ellos tlalpetate, o sea, es una cosa estrictamente ya poco porosa, es casi roca, suelo muy duro, casi impenetrable, y pues así rebasa fácilmente eso de los pascales que usted mencionó. Y créame que tenemos un espesor de suelo del orden de 30 centímetros, 40 centímetros para realizar toda la actividad de creación de biomasa, ¿eh? Entonces, yo siento que en suelos así como los que yo le menciono, pues está por demás hablar de este tema. Lo que sí le quiero decir es que cuando nosotros intervenimos la parcela con keyline, con obra de conservación, con cultivos frutales, todo el tema pues de surcos en contorno, etcétera, de terraceo continuo, etcétera, a nivel, pues lo que quiere decir es que en términos de escorrentía prácticamente no sale agua. Y cuando sale, sale limpia, ¿no? Entonces nosotros conservamos todo el tema del agua y promovemos este tema de la biota en el suelo desde el punto de vista del agregado de materia orgánica. Entonces, todo lo que le decía yo, íbamos con la gente a capturar la materia orgánica del bosque y la agregamos al suelo del cultivo, a la parte productiva. Y también el composteo y el biol se metía en ese caso sí eran frutales. Ahora, esa es la experiencia que yo traigo más. No obstante, en el norte del país, en las áreas agrícolas, evidentemente que el tractoreo ni siquiera llega no tan lejos, también del orden de unos 30, 40 centímetros, 60 centímetros. El piso del tractor que se forma con el arado mecanizado es equivalente y en efecto, o sea, se interrumpe la infiltración. Aunque desde este punto de vista del fertirriego, no le favorece, pero sí le quita rango de oportunidad para la alimentación de la planta en términos de ahorro y de raíz. Y en una ocasión, cuando tiene un fertirriego, pues le favorece, ¿no? Porque todo se realiza dentro de esos 40 centímetros y si le aplica el agua justa, la que requiere,
pues tampoco tiene pérdidas, que es lo que ocurre en el norte de México. Ahora haciéndole el caso a usted, no tengo experiencia en medir la presión de la que usted menciona en suelos ya en campos y todavía no tengo aplicaciones para responderle bien con ganado, pues. Ahí paro. Bueno, es una buena referencia. Gracias, doctor. Démosle la palabra a Esmeralda. Adelante, por favor. Buenas tardes, un saludo especial desde el Eje Cafetero en Colombia. Bueno, el panel está excelente, la exposición excelente. Quería hacer una pregunta y es, ¿ustedes por casualidad trabajan con materia orgánica, es decir, los lodos de la piscicultura o digamos allá en esa parte de México no la hay? ¿Por qué? Porque es que digamos, aquí en Colombia, pues obviamente somos en unas regiones, somos pues muy afortunados por las fuentes hídricas, ¿sí? Pero aún así trabajamos con los residuales de lo que producen las pescas, es decir, los lodos que pasan a lo que ustedes hablaban ahorita, a un biol, o muchas veces se ingresa directamente a los cultivos o a zonas donde pues haya, digamos, como que el suelo esté compactado o esté árido. Quería hacer esa pregunta, es decir, porque pues lo que son los estiércoles o a través de los biodigestores, pues se puede generar este biol y pues obviamente se pueden regenerar más suelos. Gracias. Sí, sí, fíjese que esto yo lo he visto mucho en frutales como limón, como mango, en el norte, en la zona costera del Pacífico. Y créame que son a partir de mucho de la popó de los animales, cualquiera que sea pollinaza, gallinaza, cerdos, vacas, normalmente lo llevan a la parcela y le agregan agua y efectivamente lombrices, ¿no? Y luego lo lavan y mucho de eso va directamente sobre el agua de riego, que en algunas zonas es por gravedad, ahí sí lo mezclan a ese nivel con mucha agua, entonces no hay ningún problema de saturación que genere problemas, ¿verdad? Y el restante de lo que quede composteado, pues es de aplicación directa al suelo junto con el barbecho. Eso sí lo he visto muy seguido en el norte. En zonas pequeñitas también en ese sentido, el que usted lo dice, el uso de violes para fertilizantes foliares, así lo usan, ¿no? ¿Verdad? Y la aplicación del composteo directo a la planta, ¿no? Pero lo que más se usa en México, pues lo voy a decir así, a lo mejor les causa un poco de gracia o de temor, ¿no? Nosotros tenemos muchos distritos de riego donde usamos las aguas negras y las aguas negras van directamente a los cultivos y muchas de esas zonas hacen unos espesores de suelos impresionante que la gente en términos productivos, por rendimiento, prefiere las aguas negras que las aguas limpias, pero sí hay mucho de este uso. Y por supuesto que en aplicaciones muy concretas de hortaliza, sí se utiliza mucho, pues algas, harina de pescado, etcétera. O sea, sí hay mucho de eso, pero eso sí ya son productos con productos orgánicos o no, sobre todo en aguacate. Hay mucho aquí por Uruapan y el centro de casi todo el eje volcánico, que ya está muy avanzado el tema de la producción de frutales. Gracias, doctor. Creo que me va a tener que dar un par de entrevistas cuando esté por México. Muchas gracias. Sí, gracias a usted, Esmeralda. Ok. Bueno, gracias, doctor, por estas respuestas. Por favor, algún otro participante que desee aprovechar la oportunidad y dialogar con el doctor, hagámoslo. Si no, pues ahí con esta Esmeralda, a ver cuándo vamos a Colombia, dijo, ¿no? Sí, mira, yo trabajo con acuaponía, soy especialista en acuicultura y también trabajo sector agrícola. Entonces, pues me interesó mucho el tema
porque pues ahorita lo que se viene es regeneración de suelo, lo que se viene son agriculturas sustentables y sostenibles. Entonces, considero que cuando ustedes hablaban, digamos, yo soy de las que dentro de las investigaciones que se realizan es que el agua no es que se vaya ni nada, ni que se evapore. Si nosotros le quitamos la capa vegetal, si quitamos los árboles nativos, endémicos de cada región y empezamos con los agroquímicos, pues obviamente el agua no se va a ir, sino que ella se esconde, ¿sí? Por eso hay muchas regiones que uno excava y excava o donde hubo ciertos residuales o pasaron ríos o arroyos, pues uno va y excava y a cierta profundidad hay agua, ¿sí? Yo lo que considero es que lo que se debe de hacer es conciencia, ¿sí? Es conciencia, volver a una ganadería de silvopastoreo, pero recuperando y sembrando árboles nativos, ¿sí? O si no son árboles nativos, pues árboles que vayan con la región, que a la vez hagan doble propósito, ¿sí? Ganadería, ejemplo, coco, lo que decía un amigo mío que se llama Fabio Aristizábal, ganadería referente ¿qué? A plantas o árboles maderables, ¿sí? Que en el futuro se puedan, pues, utilizar. Entonces, yo considero que más que todo es conciencia y hacer uso de lo que hablaba pues el doctor, digamos, de las aguas escorrentías. Ahora sabemos que, digamos, hay zonas en las que que el agua no se retiene y ¿qué va a tocar hacer? Simplemente con el apoyo de los gobiernos empezar a hacer reservorios gigantes y poner geomembranas, ¿sí? Porque pues yo creo que a eso vamos a ir llegando a medida que el clima vaya cambiando y si pues nosotros no empezamos a sembrar árboles nativos de cada región. Igual pasa en México. Sí, en efecto. Pues mire, yo soy, digamos, el hombre con más fe cuando se trata de hacer almacenamientos a cualquier nivel, me refiero de topografía, a cualquier altura. Y yo le voy a decir algo así, mire, a mí me parece que nuestros países Centroamérica y pues Sudamérica, con la parte norte, nosotros tenemos unos climas que son tropicales y que regularmente los asociamos con la producción de plátanos. Pero ¿qué cree que Guatemala tiene Red Delicios manzana a 3.000 metros, de 1.800 a 3.000 metros? Tienen aguacate. Y yo les digo así, se produce simultáneamente aguacate, manzana. Ellos dicen melocotón, nosotros durazno, no sé cómo le digan para más al sur. Ciruela, por ejemplo, ¿sí ven? Y esos son productos que normalmente los hacemos con, no sé, para más al norte, latitudes más nortes, ¿no? Pero fíjese bien lo que le voy a decir. A mí me parece que los Andes, las partes altas de Centroamérica, que son cadenas montañosas volcánicas, tienen la posibilidad de producir una enorme cantidad, óigalo bien, enorme cantidad de productos alimenticios, porque tienen los microclimas adecuados, tienen una gran cantidad de agua, que lo único que requerimos es almacenarla para aplicarla todo el año. O sea, para aplicarla en el estiaje, porque Dios nos da como unos 7 meses de lluvia, lo almacenamos y todo el año podemos estar produciendo. Entonces, desde mi punto de vista, lo que requerimos nada más es tecnología, voluntad de producir, y yo pienso que Centroamérica, con la parte sur que se llama Trópico Muerto de México, debería de ser el suministro de productos alimenticios del mundo, ¿eh? Claro, doctor, eso está excelente y pues robándome un poquito de tiempo a ustedes y obviamente a la reunión, yo creo que hay un bache grande y enorme, es en que la gente muchas veces no sabe cómo hacerlo. Y a veces tenemos el conocimiento, en el caso, digamos, tuyo, tiene el conocimiento, pero pues a veces no se difunde en masas. Mm, Yo le hago una propuesta así al aire. ¿Qué tal si en uno de los viajes míos a México me conceden una entrevista y le enseñamos a la gente cómo hacerlo? Porque es que yo creo que falta es eso. El mundo, la mayor parte, el problema es el analfabetismo, ¿sí?
Si empezamos a alfabetizar desde el conocimiento de cómo usar la tecnología o cómo usarlo o cómo lo hicieron nuestros antepasados o cómo hacerlo al día de hoy con lo que tenemos, pues yo creo que es más fácil y se difunde más. Entonces yo creo que el conocimiento también hay que compartirlo, ¿sí? Yo sé que hay foros y hay seminarios y hay congresos donde cobran millonadas, pero yo creo que hoy en día cuando tenemos un problema tan presente que se llama cambio climático, pues yo creo que también hay que decirle y orientarle a la gente y decirle, mire, por acá es el camino. Pienso yo y es lo que comparto. Gracias. Será un placer, Esmeralda. Muchas gracias. Magnífica la intervención de Esmeralda. Muchas gracias, doctor. Bueno, ya se va acercando la hora. Aproveche alguien si tiene todavía intenciones de intercambiar con el doctor Ramírez. Eh, Démosle una revisión a ver quiénes puedan querer eh, ingresar alguna pregunta o comentario. Bueno, doctor, yo le tengo una última pregunta a usted. Lo Ah, escucho. ¿Cuál quisiera haber escuchado como pregunta? ¿Cuál pregunta es la que nos hizo falta? Que usted hubiera querido que le hiciéramos y nadie le hizo. No, ¿sabe qué? Yo hubiera preguntado sobre la aplicación combinada de los sistemas productivos. O sea, creo que siempre el que es ganadero quiere ser ganadero y el que es agricultor quiere ser agricultor. Y a mí me parece que una finca debería tener todos los componentes porque diversidad también es biodiversidad y debería también diversidad de productos que salgan de la finca porque la evaluación de una finca me parece que es eso. O sea, le tiene que ser hasta, así como dijo la señora Esmeralda, hay sistemas productivos en sentido amplio. O sea, alguien puede explorar primero, producir peces, luego limpiar el agua, luego salir para riego, luego ser para ganadería, etcétera. Entonces, a mí parece que toda esa combinación, en términos de que fundamentalmente ustedes tienen mucha agua, no como en el norte, los aseguro. Entonces, deberíamos de explorar los diferentes usos del agua en una sola finca. Y acuérdense que en el sentido productivo, que pues el sentido productivo quiere decir que puedo poner cabañas, puedo poner albercas, o sea, todo lo que deje económicamente, lo voy a decir así, lo que deje un recurso económico indiscutible, ¿no? Eso es lo que yo diría, y que la gente ya no me le tenga miedo ni a los sistemas de riego, ni a distribuir el agua como se debe, ni a hacer uno suficiente de la energía y por supuesto el agua para producir, para darle vida a nuestros campos y que nuestros campos se vean plenos, o sea, que se vea combinada la visión forestal con la visión productiva en sentido amplio, no solamente agricultura, ganadería como lo que hemos referido, sino que es sistema productivo que lo que deje recursos y que se vea padre como lo tienen los europeos, como lo tiene Estados Unidos, que es tecnológicamente países muy de avanzada, pero que tienen sus medios naturales muy protegidos. Muy bien. Eso, Pues, muchas gracias, doctor Javier Ramírez. Eh, Esta presentación suya ha sido muy provechosa para nosotros. Entonces, eh, cerremos la participación. Yo quiero darle un aplauso de agradecimiento y vamos a cerrar esta grabación y presentación y pronto la vamos a poner disponible a todos en el canal RRG Plus. Buenas tardes y muchas gracias a todos, especialmente a usted, doctor. y muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias.